sobre un documento que la Santa Sede publicó también a finales de julio, titulado Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales. O sea, el lío que está por ahí montado sobre si a las parejas homosexuales se les reconoce una especie de unión pseudomatrimonial, o como queramos llamarlo. La Santa Sede publicó un documento y vamos a hablar de ello, ¿de acuerdo? Únicamente, antes de cambiar de tercio de lo del otro día, ahora me dio pena el otro día quedarme en el tintero un dato que creo que es bueno que lo sepáis, porque decíamos que con respecto a esta reforma, a este proyecto de reforma de lo de la reproducción asistida, pues cualquier proyecto de ley que acepte la fecundación in vitro siempre va a ser inmoral. Y quedé sin decir una cosa que parece que es importante, que es que en Costa Rica, pues en el año 2000 el Tribunal Constitucional ilegalizó la fecundación in vitro. Y eso es bueno saberlo, porque esas cosas los medios de comunicación no lo dicen, ¿sabes? Nos enteramos enseguida que en Holanda no sé qué, que aquí no sé cuántos, pero cuando ocurre una cosa de esas no te la dicen en ningún lado. O sea, te tienes que enterar en Zenit o en Hace Prensa o así, porque eso no sale. Y creo que es bueno decirlo. O sea, Costa Rica, hubo allá una declaración en aquel entonces, que es un estado bananero, en el que el Vaticano tiene una influencia que hay. Bueno, Costa Rica es el único país de Centroamérica y Sudamérica que ha tenido siempre una democracia estable, estabilizada, un país en el que, por cierto, ni siquiera existe ejército porque nunca han considerado que necesiten de ello, y que quizás en coherencia con los principios éticos pues han ilegalizado la fecundación in vitro, y punto. O sea, también eso hay que decirlo, que en el fondo es la única ley plenamente moral, porque a veces siempre hablamos del mal menor, también hay que hablar de dónde está el bien. Bueno, pues el bien en concreto está ahí. En Costa Rica no está legalizado, y creo que en el Vaticano tampoco. O sea que, de momento vamos bien. Entonces, ya son dos países, no está mal la cosa. Y al margen de eso, nos metemos en el tema de hoy. Consideraciones sobre el reconocimiento legales de las uniones entre personas homosexuales. Vamos a ver, lógicamente, algo tenemos que decir un poco de la homosexualidad antes de meternos aquí también en harina, ¿no? Como se dice. Algo hay que decir al respecto. Y tenemos que decir, pues que, perdona si soy un poco desordenado, ¿verdad? Porque igual me hubiese hecho falta hacer algún esquema, pero ya saldrán las cosas, si no es un poco más tarde, luego en el diálogo y tal. Digo que hay que partir también de una cierta expresión. Si la Iglesia es tan persistente en esto, en absoluto es porque tenga ningún tipo de homofobia o términos que se están por ahí hoy en día utilizando, ¿no? Aquí por homofobia dicen, eres un homófobo. Entonces un homófobo, ¿no? Que parece que vas a la caza del gay, ¿no? Pues es absurdo eso. Eso es absurdo, está totalmente eso lejano a la mentalidad de la Iglesia. Totalmente lejano. Lo que sí que es cierto es que hoy en día, con los supuestos derechos de las minorías, en base a la reivindicación del supuesto derecho de la minoría, se busca una excusa para negar el principio, ¿sabes? Casi cuando se está reivindicando un derecho de una minoría y tú entonces pretendes quitar del mapa pues un principio de validez moral para todo el mundo como es el matrimonio, pues claro, haces un mal moral inmenso, ¿no? Y entonces hay que decir que la Iglesia se empeña en esta cuestión porque está protegiendo la dignidad del matrimonio y de la familia. La dignidad del matrimonio y de la familia, que entendemos que es sagrada, que es un concepto prejurídico. ¿Qué quiere decir prejurídico? Pues que no lo inventó ningún derecho, sino que el derecho lo recogió de la naturaleza, de la vida, y lo formuló. Pero existió antes de que existiese ningún jurista, ¿sabes? En la familia y el matrimonio son unos conceptos prejurídicos que están en la misma naturaleza humana. Bien, y por lo tanto nosotros partimos de una definición de ética natural de lo que es el matrimonio, que básicamente es más o menos lo siguiente: unión de dos personas de sexo opuesto por medio de la recíproca donación. Ayer hablamos de que la sexualidad es la donación, y de que únicamente en el acto sexual es el lugar digno
para que Dios pueda transmitir o crear el don de la vida, ¿no? Unión de dos personas de sexo opuesto por medio de la recíproca donación que crea una comunión, perfeccionándose de esta forma para recibir el don de la vida y la tarea de la educación de los hijos. Bien, son los principios que yo creo que para afirmarlos, hasta hace poco tiempo, no hacía falta ser católico. Bastaba con tener sentido común, ¿eh? Pero fijaros una cosa, estamos llegando a un momento en el que casi parece que estadísticamente hace falta ser católico para decir esto. Es que parece que hace falta ser católico para mantener el sentido común, pero estos principios han sido mantenidos siempre por la recta razón en todo el mundo, pues digamos el mundo cristiano, protestante, no protestante, es decir, ya habéis visto la polémica que se ha montado en la Iglesia anglicana por la aceptación de ese obispo homosexual, ¿no? Que, bueno, pues ya es el colmo. Encima separado, divorciado de una mujer, que ahora el hombre, no sé si sabéis esa historia, hay un obispo en Estados Unidos, anglicano, se ha formado una auténtica catarsis dentro de la Iglesia anglicana y al final han aceptado la ordenación episcopal de un sacerdote que era divorciado de su mujer, que ahora reconoce que es gay, que vive con una pareja homosexual, y van y lo ordenan obispo, ¿sabes? Pues la verdad es que, por eso digo que al final la Iglesia Católica va a hacer un servicio a la humanidad tremenda, un servicio tremendo, que es mantener una recta razón, que no solo estamos hablando de unos principios de fe, sino de una recta razón. Pero bueno, no me enrollo y vamos al asunto. Igual que dijimos ayer, partimos de que el hombre y la mujer han sido creados a imagen de Dios. Dice el Génesis, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Es curioso, ese matiz está en el libro del Génesis. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Es decir, que el hombre y la mujer son iguales en cuanto a la dignidad personal, pero son distintos y complementarios en cuanto a su sexo. Parece como que en esta frase, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó, podía haber dicho, a imagen de Dios los creó, gorditos y flacos los creó, pero no. Eso es insignificante, ¿entiendes? Podía haber dicho, calvos y con pelo los creó, pues no, eso es absurdo, ¿no? No. Fijaros que matiza ese aspecto. ¿Por qué? Porque el ser hombre o el ser mujer es una forma especial del ser imagen de Dios. Cosa que el ser flaquito o gordo pues no matiza para nada el ser imagen de Dios, ¿no? Pero esa distinción del Génesis es importante porque en esa complementariedad del sexo hay una forma de expresar la imagen de Dios. La sexualidad, por lo tanto, no solo afecta a la esfera biológica, sino también afecta a la esfera espiritual. Esto creo que es muy importante, porque hoy en día se tiende como a expresar las cosas como si el sexo forma parte de una esfera biológica sin que tenga por qué afectar al resto de tu personalidad. Como si el sexo fuese algo que tú tienes y no algo que tú eres. No, el sexo no se tiene. Eso que decía hoy el padre Pozo, de ser y tener. No, él decía ser y estar, decía, ¿no? Pero bueno, todavía esto es más claro, porque el ser y el tener, eso sí que se distingue con más facilidad hasta en todos los idiomas, no como decía el que no se distinguía, no sé qué idioma. Ser y tener se ha distinguido siempre. No, yo no tengo sexo masculino, no, es que soy hombre, que es distinto. Y eso cambia mucho las cosas. Si me permitís un pequeño paréntesis, ¿no? La causa de los homosexuales, digo la causa porque una cosa son las personas con tendencia homosexual, ¿no? Y otra cosa son los lobbies y los grupos de presión homosexuales que tienen una capacidad de organización y de lucha increíble, que tendríamos que aprender otros, eso entre paréntesis, que tendríamos que aprender qué capacidad tienen de estar presentes y de luchar. Bueno, bien, pues digo que la causa de los lobbies homosexuales está muy ligada en España, por lo menos ahora mismo, a la de los transexuales, hasta el punto de que muchas asociaciones civiles son de gays y transexuales y lesbianas y tal cual, lo meten todo en el mismo código de identificación fiscal, ¿sabes? El mismo, ahí van todos. Bueno, entonces, fijaros, curiosamente cuando hoy en día alguien se plantea esto de que tengo derecho a cambiar de sexo, ¿no? Vamos, entonces me operan para cambiar de sexo, y resulta que en Andalucía, encima,
está subvencionado por la seguridad social. O sea que resulta que si yo voy a ponerme un diente postizo porque se me han caído, tengo que pagar, ¿no? Tengo que pagar. Y otro va allí a buscar no sé qué operación, que es que no me lo puedo ni imaginar, ¿no? Y resulta que se le va a pagar a la seguridad social. Pero bueno, o sea, es que caemos en cosas que son absolutamente absurdas. Ellos dicen de que, por Dios, ¿cómo se le ha podido a usted ocurrir eso de hacer una terapia para curar homosexuales? Pero eso es no respetar su libertad. ¿Cómo pretende usted cambiar su orientación sexual? Oiga, ¿y usted le parece políticamente correcto operar a una persona para cambiarle de sexo? ¿Y le parece políticamente incorrecto hacer una terapia para orientar correctamente su tendencia sexual? O sea, lo primero es conforme a la libertad de la persona y lo segundo es violentarla. Pero hombre, hemos perdido el sentido común, ¿no? O sea, hemos perdido el sentido común. O sea, ¿cómo se puede hacer afirmaciones tan absurdas? Ser capaz de considerarlo políticamente correcto, hacer una operación con una agresividad que yo no sé ni a dónde puede llegar eso, ¿no? Y sin embargo una terapia que consiste un poco en adecuar tus sentimientos con tu naturaleza, les parece antinatural. Y una operación para colgarle a una persona un pene, pero por Dios, o sea, es que es algo que dice uno, pero... Cuando el sentido común se pierde, ya solo falta decir, uno puede decir, que para el mundo que me apeo, porque digamos que ya... creo que hay que denunciar a este mundo su incongruencia absurda y total, ¿no? Increíble. Bien, cierro ese paréntesis, pero que creo que está este paréntesis dentro de esta concepción en el que la sexualidad es algo que se tiene, no que se es. Entonces yo tengo esto y, bueno, pues me voy a cambiar de sexo, como si el sexo se tuviese, ¿no? Como cuando vais a la peluquería y dice uno, me pones tal, ¿no? Pero hombre, pero bueno, claro, yo puedo cambiar el pelo sin que eso afecte a mi ser, porque yo no soy pelo, ¿entiendes? Pero bueno, pero lo que es absurdo es que eso se equipare a decir, no, me voy a cambiar de sexo, pero bueno, el sexo no se tiene, el sexo se es hombre o se es mujer. No se es pelo, se es hombre y se es mujer, porque el sexo no forma parte sino de tu propia personalidad que la configura. Recuerdo el Génesis de nuevo, porque fijaros que es que la palabra de Dios al fin es luz que da un discernimiento muy claro, ¿no? Cuando dice, a su imagen y semejanza los creó, hombre y mujer los creó. Ser hombre o ser mujer configura tu personalidad de manera que te da una forma especial de reflejar la imagen de Dios. Bien, pues adelante. La Iglesia Católica siempre ha afirmado que los actos homosexuales son intrínsecamente inmorales, porque son contrarios a la expresión de la naturaleza, están por sí mismos cerrados a la transmisión de la vida y están cerrados a la complementariedad que en el matrimonio Dios ha creado el hombre y la mujer. Hay por lo tanto una complementariedad con la que Dios creó al hombre y la mujer, y unos actos de relación homosexual están cerrados a esa riqueza de complementariedad, y también están cerrados, por si fuese poco lo anterior, están cerrados a la posibilidad de transmisión de la vida. Son por lo tanto antinaturales. Bien, y esto no quita para que afirmemos que, aunque esos actos son intrínsecamente malos, es perfectamente posible que una tendencia homosexual de una persona pues pueda ser inculpable por su parte, y aunque sea culpable, nosotros tenemos un deber moral de una acogida respetuosa, compasiva, delicada, con cualquier persona homosexual que se acerque a nosotros o que nosotros nos acerquemos a ella. Es decir, una cosa no quita la otra, porque San Agustín dijo aquella famosa frase de pues odia al delito y ama al delincuente. Y si dijo eso, pues nosotros estamos llamados a amar a una persona de tendencia homosexual sin justificarla. Ahora, la caridad y la verdad tienen que ir unidas, porque a veces el gran problema que tenemos hoy en día es que hay dos tipos de planteamientos: o los que quieren defender la verdad contra la caridad, y entonces se dedican a la caza del gay, sacan la escopeta y van por la calle y dicen, pero bueno, ¿usted a dónde va? Y los que se dedican a defender la caridad contra la verdad,
Y entonces, en nombre del cariño y la acogida, pues terminan por olvidar la intrínseca bondad o maldad de una cosa. Aparte que no se le puede hacer caridad a una persona si no se le dice la verdad. A veces uno puede llegar a tener la tentación de, porque querer consolar a una persona, no decirle nada que le chirríe. ¿Sabes? A ver cómo yo a esta persona le ayudo. Bueno, si ayudar es decir lo que él quiere oír, pues eso no es amar a una persona en la verdad. La caridad y la verdad en Dios se funden. Dios es la verdad. Dios es verdad y Dios es amor. Y en Él esas dos cosas están unidas. Nosotros llamamos un lío de cómo compaginarlas, ¿no? Pues verdad y caridad tenemos que luchar porque vayan siempre unidas. Bien, ese es un principio clave para entendernos. De cómo la homosexualidad haya podido llegar un poco a desarrollarse. Yo creo que hay fundamentalmente dos formas por las que la homosexualidad ha podido llegar a surgir. Una primera, y no la menor, sino yo creo que casi hoy en día pues una de las superiores, es a la homosexualidad muchas veces se llega a través de la pornografía. Esto a veces me parece que no se dice, pero creo que es cierto. Muchas veces cuando uno se adentra en el mundo de la pornografía y en el mundo de un relativismo moral absoluto de la sexualidad, y entonces entra en una espiral de ir buscando sensaciones todavía más fuertes que las anteriores, y entonces ya se harta de esta experiencia y busca otra experiencia mayor, y entonces está buscando una especie de técnica de excitación que supera la anterior, y hay que ser creativo, porque entonces a ver si buscamos una fórmula multiorgásmica, no sé qué, que a veces escuchas todas esas cosas, ¿no? Pues bien, en esa espiral perfectamente una persona puede acabar en la homosexualidad como un paso más de experimentación y luego ahí se queda. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? Que ya dice ese refrán que a veces el ladrón hace el robo y otras veces el robo hace el ladrón. Quiero decir que muchas veces uno llega a ser homosexual pues porque a base de una forma brutal haber buscado unos actos, eso le ha acabado haciendo homosexual. A veces no es el ladrón el que hace el robo, sino el robo el que hace el ladrón. Eso también hay que decirlo, porque es que es así. Un sacerdote muchas veces se ha encontrado con eso. Personas que dicen, no, si yo no es que sea mariquita, ni mucho menos, pero o sea, incluso te lo dicen por delante porque él es consciente de que ha podido caer en eso como un vicio, no como una tendencia con la que él ha ido creciendo en la pubertad. Pero bien, también hay una segunda forma de llegar a la homosexualidad, que es a través de una inadecuada iba a decir yo, pues experiencia de configuración personal en la pubertad. Yo creo que hoy en día más o menos hemos llegado a un consenso de entender que la homosexualidad no es cuestión de hormonas ni cosas por el estilo, sino sobre todo una enfermedad una neurosis que se ha formado por unas inadecuadas relaciones en la pubertad con el entorno familiar. Existen a este respecto pues distintos estudios, especialmente hay por ahí un libro en la editorial EUNSA que se llama Homosexualidad y Esperanza, Homosexualidad y Esperanza, de un autor holandés que tiene un nombre muy raro que yo no sé pronunciarlo, pero creo que es Balder Ag, algo así se llama. Yo es que bueno, pero bueno, es en EUNSA, Homosexualidad y Esperanza, y es un libro muy bueno. También hay otros estudios de un tal Bieber, y todos ellos más o menos, ¿qué es lo que vienen a decir? Bien, vienen a decir que el croquis, podríamos decir, ¿no? El prototipo de un homosexual es, me estoy refiriendo ahora a los chicos, aunque hay muchos más estudios sobre homosexuales que sobre lesbianas, hay muchos más estudios. También es cierto que parece ser que hay más número de homosexuales que de lesbianas. Pero en todo caso, primeramente me refiero a esto y paralelamente se piensa que la malformación de la homosexualidad en el caso femenino o masculino es similar, aunque hay más estudios sobre la homosexualidad masculina. Bien, digamos que estos estudios
lo que afirman es que en la práctica totalidad de los casos, incluso Bieber llega a estudiar 1000 casos y dice que no vio ni una sola excepción, un homosexual ha tenido una relación tormentosa con su padre. Tormentosa. Y se ha refugiado en la madre como buscando en ella una sobreprotección, viendo en ella una sobreprotección, y teniendo con ella una especie de apego afectivo tremendo, que le ha querido en ella ver la compensación de la relación tormentosa que tuvo con su padre. Incluso con ciertos revetes pues de un cariño posesivo que llega a ser medio, bueno, hasta en algunos casos con un ribete erótico, con respecto a su madre. Y eso pues es algo muy generalizado. Yo os puedo decir que de los casos que yo he atendido personalmente no conozco ni uno solo que se haya salido de esa tipología, ni uno solo. No es que yo haya conocido un montón de casos, ¿verdad? Pero vamos, que conoces en tu vida de sacerdote bastantes y ni uno solo se sale de esta tipología. Acaba siendo, y no digamos nada cuando luego resulta que en el matrimonio hay una relación tormentosa entre el padre y la madre, y entonces la mujer se refugia en ese hijo y busca en él tener una intimidad que con su marido no puede tener, y hasta le hace cómplice de sus intimidades que a su marido no le dice, y se desahoga de las cosas que su marido, mira tu padre lo que me está haciendo, y está en él buscando un tipo de complicidad afectiva tremenda, ¿no? Que le está... Porque fijaros, la personalidad, esa personalidad la hemos ido configurando en el contraste, O sea, uno se ha ido haciendo hombre y mujer en el contraste que tiene con su padre, con su madre. Eso nosotros no somos conscientes, Hay que decir que son todos los que están, pero no están todos los que son. Quiero decir con esto que no todo el mundo que ha tenido una relación tormentosa con su padre y tal es homosexual. Hombre, pues evidentemente no. Menos mal, ¿no? O sea, son todos los que están, no, pero están todos los que son. Eso también hay que decirlo, Porque, bueno, eso parece obvio, ¿verdad? Pero bueno, habrá que decirlo. Lo digo porque cada persona llega a somatizar o no llega a somatizar un problema afectivo que ha tenido. Eso, cada uno somos un mundo, ¿sabéis? O sea, el hecho de que haya existido un problema afectivo de relaciones, eso no quiere decir que automáticamente, matemáticamente, se somatiza de esta forma y tal, no. Pero lo que sí que es cierto es que son todos los que están. O sea que, bien. Eso, dicho de esta forma, ha conllevado un problema. Ese problema, lo lógico es que sea tratado con una terapia que intente a esa persona, pues, ayudarle a reorientar su tendencia sexual, su atracción sexual, ¿no? Eso ha chocado con una sociedad en la que, pues, no se le está ayudando a la gente nada en este sentido. Es difícil encontrarte con unos profesionales que te ayuden a hacer una terapia seria para orientar la tendencia sexual. Es difícil encontrarte, ¿por qué? Porque es que es políticamente incorrecto, ¿sabes? Es políticamente incorrecto y hay personas que sufren buscando eso y cuesta encontrarlo. El problema de fondo vino cuando en el año 1980, en Estados Unidos, fruto de la presión de los lobbies gays, ¿no?, pues consiguieron la mayor de las victorias en su batalla, que consistió en hacer que se quitase del elenco de enfermedades psíquicas y psiquiátricas, quitar dentro del diccionario de psiquiatría estadounidense, que no deja de ser sino una especie de guía para todo el mundo, ¿sabes?, en ese tema. Consiguieron que se quitase la homosexualidad como una forma distorsionada psicológica, ¿no? Consiguieron que eso se quitase. Permitidme otro pequeño paréntesis. La asociación que consiguió esa victoria, que consiguió la victoria de quitar en el elenco de enfermedades psiquiátricas la homosexualidad, es la misma asociación, la misma, que ahora está llevando la batalla en Estados Unidos de quitar la pedofilia como enfermedad también. Eso es bueno saberlo. Es decir, la misma asociación que tuvo aquel triunfo, en este momento está luchando para que del diccionario de psiquiatría sea quitada la pedofilia como también una enfermedad psiquiátrica. Bueno, pues un abuso de los niños, un abuso sexual de los niños.
ellos también, eso está también clasificado como una enfermedad psiquiátrica, y es la misma asociación, con el mismo NIF, ¿sabes?, la que consiguió aquello en 1980 y está luchando 23 años ahora por esto. Eso viene bien saberlo, ¿sabes? Bien, aquel triunfo lo consiguieron sin un debate científico en absoluto, sin ningún debate científico, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, que llegan a ser unos lobbies poderosos, que tienen influencias en políticos, etcétera, y al final ya no se sabe con quién está tratando, ¿sabes? Y lo más fácil es ceder. Y se llegó a un consenso ridículo, en el que si tú ahora consultas el diccionario de psiquiatría estadounidense, te dicen: homosexualidad es una enfermedad en la medida que una persona, que el homosexual, no está a gusto, no se identifica con esa condición suya. Sin embargo, no es enfermedad si él está a gusto con ella. Es decir, o sea, han llegado a una solución que es decir, todos contentos, ¿entiendes? Si tú no vas a discutir con nadie. Si tú estás contento con eso, entonces no es enfermedad. Si no estás contento, entonces es enfermedad. Pero hombre, o sea, eso es no afrontar un problema, y decir, venga, pues, ¿qué quieres que te diga? Eso, pues te lo digo. O sea, que en el mundo, a veces, ¿sabes?, se pueden llegar a consensos de ese nivel, que es ya, pues cállese usted y no diga nada y ya está. Porque claro, eso es ser un cobarde y no dar un juicio científico a ese problema. Bien, pues como os podéis imaginar, eso ha conllevado que sean pocos los psiquiatras o los psicólogos que aborden este tema, que lo traten. Uno es este holandés, pues que incluso ha llegado a tener un tanto por ciento de éxito en su terapia muy alto, muy alto. Él también complementa esa teoría que os he dicho antes, la teoría de esa especie de relación posesiva con la madre. Dice también que los homosexuales se caracterizan por una tendencia psicológica a la autocompasión. Ay, pobrecito de mí y qué poco que me quejo, ¿sabes?, ¿no? Es decir, que el homosexual tiende a ser un victimilla, nadie me comprende, etcétera. Es una tendencia muy fuerte en la persona homosexual. Eso conlleva que es muy difícil encontrar profesionales. Uno es este holandés, en España está Quirino Polaino y algunas otras personas en torno a él que tratan ese tema, pero el gran drama es que hoy en día se quiere considerar que la homosexualidad es una alternativa, pues una opción sexual más. Está la heterosexualidad, la homosexualidad, y claro, y eso sin duda alguna dificulta mucho las cosas. Desde nuestro punto de vista, fijaros, la Iglesia jamás ha hablado de homosexuales. En el magisterio no encontraréis expresiones en las que la Iglesia hable de los homosexuales. Hablará de personas con tendencia homosexual, que no es lo mismo. Porque cuando una persona tú la calificas de homosexual, estás dando por bueno que esa tendencia configura toda su persona. No. Yo hablo de una persona que tiene una tendencia homosexual, pero esa tendencia homosexual yo en absoluto doy por bueno ni reconozco pues que vaya a configurar toda su persona, y es reorientable, y eso se puede reorientar. Y en Estados Unidos existe una asociación de cristianos católicos que tienen esa tendencia homosexual, que se juntan entre ellos para luchar contra ella y liberarse, intentar vivir la castidad dentro de esa tendencia homosexual que tienen, que se llama Coraje, y tienen su página web, esa asociación en Estados Unidos, aunque también existen asociaciones contra el magisterio de la Iglesia, como son Dignity, también de católicos que luchan contra el magisterio. Existe también en Estados Unidos esa asociación de católicos que padecen, ¿no?, esa tendencia homosexual y que luchan y se juntan para buscar una terapia buena y para ayudarse espiritualmente en la vivencia de la castidad. Eso en España estamos en mantillas, y además sería muy necesario hacer una pastoral de atención a los homosexuales, que cogéis el toro por los cuernos, y etcétera. Bueno, pues en medio de todo este desaguisado, pues ha ocurrido que han comenzado las reivindicaciones de estos lobbies gays, de querer equiparar el reconocimiento de las parejas, querer equipararlo o buscar una especie de reconocimiento legal, pues cuasi matrimonial o lo que sea. Bien, y me meto en este asunto. Hay que decir que habría tres formas de responder. Si un político tendría tres formas de responder ante la reivindicación de un colectivo de homosexuales que dicen
que están reivindicando pues que sean reconocidos sus uniones. Una sería la intolerancia, que evidentemente no la admitimos nosotros, ¿no? O sea, no vamos a andar una pareja de la Guardia Civil, porque resulta que nos hemos enterado que en un piso de ahí enfrente pues hay unos homosexuales viviendo juntos. Pues ahora no se nos ocurre, como católicos, decir, mandemos una pareja de la Guardia Civil y disolvémosle. Pues hombre, hay un ámbito privado en el que evidentemente también a la gente hay que dejarse equivocarse, ¿no? O sea, pero bueno, aparte de eso, esa opción que nadie la propone en la Iglesia Católica, desde luego, no. Entendemos que hay tres opciones. Una es la tolerancia, otra es el reconocimiento legal y otra es la equiparación al matrimonio. Tolerancia, reconocimiento legal y equiparación al matrimonio. Evidentemente la ley civil y la ley moral no coinciden al 100%. O sea, la ley civil no es tan extensa como la ley moral. Pero lo que no puede ser es que la ley civil sea contraria a la ley moral, porque eso sí que entonces es antinatural esa ley. Y hay que decir que nosotros nos inclinamos por entender que tendrá que haber una tolerancia, un respeto al error de las personas, pero no un reconocimiento legal y no una equiparación al matrimonio. ¿Por qué? Pues porque como fenómeno privado, pues unas personas, oye, si tienen, como he dicho antes, un derecho a equivocarse, pero como comportamiento público y como reconocimiento legal, las leyes son estructurantes de la vida social. Eso dice el documento Vaticano. Es decir, las leyes no únicamente están recogiendo la realidad, ojo, están estructurando la sociedad. Una ley va configurando la realidad social. Y si nosotros damos una especie de reconocimiento legal a las parejas, pues evidentemente estamos creando una mentalidad y perfectamente estamos como dando una alternativa a unión heterosexual, unión homosexual, como si pudiesen equipararse a más cosas. Eso no quiere decir que nosotros estemos, podríamos decir, excluyendo, ¿no?, de ningún tipo de derecho civil a las personas de tendencia homosexual. No, tendrán todos los derechos civiles que te da cualquier persona, pero no por ser homosexuales, sino por ser persona. ¿Y qué pensamos nosotros de qué pueden hacer dos personas homosexuales que viven juntos y tal? Bueno, pues hay otras fórmulas, como que pueden tener una convención privada de concubinato, que se llama en derecho, es decir, que ellos pueden ir ante un notario y si tienen que decir que los bienes míos, en caso de que yo me muera, pues que lo hagan. Que en el fondo esa convención privada de concubinato lo pueden hacer también dos personas que son hombre y mujer, como hombre y hombre. Es decir, uno ante un notario puede ir y hacer una convención privada de lo que tenga que hacer. Pero distinto es el pedir un reconocimiento legal, en el que ya no estamos hablando de una relación privada entre tú y yo, sino que estamos hablando de un reconocimiento legal que estructura la realidad y hace la sociedad. Bien, fijaros más o menos entonces en qué términos se están planteando este tema de esta reivindicación, y voy a intentar yo dar argumentos para contestar esto. Hace poco creo que fue allá por febrero o así, en el Parlamento Vasco se aprobó una ley de parejas de hecho, pues que era la pera la cosa, ¿no? Y afortunadamente ahora ha sido recurrida al Tribunal Constitucional por el Gobierno español. Pero aquella ley de parejas de hecho, salieron diciendo que era la ley más progresista, ¿no? Y se les llenaba la boca la ley más progresista de España. Hemos conseguido, porque una de las desgracias que existe en el País Vasco, pues es que como hay un monotema, que el monotema es pues una especie de fin nacionalista o soberanista, a veces todo el resto de las cosas se condicionan a esto, y entonces los temas de política social se han dejado en manos de Izquierda Unida, y con tal de que yo controle Hacienda, Economía, Industria, etcétera, pues todo lo demás se lo dejo en manos de estos para que me den sus votos, y entonces hacemos unas bases sociales terribles, ¿no? Terribles. En concreto, Izquierda Unida fue quien formuló esta ley, aprobada por el resto del Gobierno vasco, que más o menos quería equiparar a todos los efectos con el matrimonio a las uniones homosexuales, solo que decían que necesitarían tener la competencia de poder modificar el Código Civil para poder hacer una ceremonia nupcial equiparable a
al matrimonio civil entre hombre y mujer. Como eso no estaba en su competencia, ahí no podían llegar, pero esperaban poder tener esa competencia más tarde, incluyendo el derecho a la adopción de niños. Vamos a ver, ¿cómo contestamos a esto? Paso por paso un poco. Primero, en cuanto hace referencia al tema de... Vaya, he traído la página equivocada, pero bueno, no pasa nada. Bueno, en cuanto al tema de el derecho, el supuesto derecho a tener a la adopción de hijos, hay que decir que verdaderamente creo que es uno de los escándalos mayores, ¿no? El que se haya podido llegar a reivindicar por parte de un colectivo homosexual el derecho a la adopción de hijos. ¿Por qué lo digo? Pues porque sencillamente, primero por una cosa que dijimos ayer, porque nadie tiene derecho a adoptar hijos, sino son los hijos los que tienen el derecho a ser adoptados por el entorno más adecuado posible. Entonces está claro que el entorno más adecuado que un hijo puede tener es el de un padre y una madre. El derecho romano decía en un principio que la adopción imita la naturaleza. Eso lo decía el derecho romano anterior al cristianismo, por cierto, que viene bien recordar esto, porque algunos se piensan, es que el cristianismo, el judío... No. El derecho romano decía que la adopción imita la naturaleza. Es decir, que nosotros creamos un entorno, un vínculo afectivo, social, allí donde la naturaleza podía haber dado unos padres a ese hijo. La adopción imita la naturaleza y, por lo tanto, un hijo tiene derecho a tener padre y madre. Otra cosa es que la vida, las circunstancias, pues hagan que un padre fallezca, que una madre fallezca. Y uno de los motivos de inmoralidad del divorcio, por cierto, es ese, que un hijo tiene derecho a tener padre y madre. Eso lo olvidan y entonces de alguna forma utilizan la adopción de los niños, el derecho a adoptar los niños, lo utilizan como una forma de presión para que ellos sean reconocidos como con una especie de un reconocimiento ante la sociedad de plena equiparación. Mientras que no tenga niños no voy a ser plenamente equiparado. Lo que ocurre es que hay que decir que es perfectamente posible pensar que se pueden llegar a producir, pues, iba a decir yo, muchas distorsiones en la educación de un niño por no tener padre y madre. Y por lo tanto los experimentos se hacen con gaseosa, no con niños. Y un niño, nadie tiene derecho a decir, vamos a forzar las cosas y a base de los hechos consumados ya nos acostumbraremos a esta situación. No, mire usted, en la política de hechos consumados, poniendo en peligro la salud psíquica de los niños, es totalmente inmoral. Claro, ahora esos niños sí, serán rechazados, pues porque estamos en una sociedad que tiene esta educación, pero con el tiempo, forzando las cosas, la gente llegará a aceptar, oiga, eso es utilizar a un niño como ariete para sus reivindicaciones colectivas. Eso es totalmente inmoral. Bien, creo que eso ha ocurrido y desgraciadamente hasta ahí se ha llegado, hasta esa reivindicación de... En Sevilla, en la Universidad de Sevilla, antes de verano, salió un estudio que era morrocotudo, vamos, ¿no? Un estudio que decía, se ha hecho un estudio sobre niños adoptados que conviven con parejas homosexuales y son mucho más estables y tolerantes que los educados en parejas heterosexuales, ¿no? Yo cuando leí, además publicado por la Universidad de Sevilla, yo dije, Dios mío, pero vamos, leí ese estudio y llamé al Diario Vasco y pedí, ¿me pueden dar por favor la fuente de esa noticia? Agencia F, no sé qué, bueno, llamé a la agencia F, por favor, ¿me pueden dar la fuente de esta noticia? Agencia no sé qué, llamé a la otra, ¿me pueden dar por favor la fuente de esa noticia? Y al final llegué a un papel que decía, estudio psicológico tal, y ponía allí en letra pequeña, estudio psicológico no aleatorio, es decir, que han cogido a unas personas seleccionadas y han dicho, oiga usted, o sea, pero ¿cómo se puede hacer una cosa así? ¿Cómo se puede dar una noticia de esa forma cuando tú buscas la fuente de la fuente de la fuente y llegas a decir que han estudiado 28 niños no elegidos aleatoriamente? Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? Si usted ha elegido los hijos de una pareja heterosexual que están su padre y su madre en la cárcel, que son unas personas totalmente desestructuradas,
y ha comparado esos, ¿no? Pues con un niño, unos pocos niños, que además son 28, fíjate tú, comparados que son 14 y 14, ¿eh? Con otros 14 niños de unas parejas de un nivel económico un poco más estable, claro, es que cómo nos toman el pelo la gente, ¿no? Y ese estudio fue publicado justo en vísperas de que pues Izquierda Unida, el Parlamento Vasco, presentase este proyecto de ley, preparando el terreno, ¿sabes? Preparando el terreno. Y lees la letra pequeña y dice, estudio no aleatorio. ¿Cómo no aleatorio? Entonces ustedes, ¿cómo lo han publicado? Y ha pasado de la agencia EFE hasta otro lado, y aquí se ha difundido, ¿no? Ahí hay una manipulación tremenda, ¿eh? Que hay que estar alerta hacia ella, aparte de que el sentido común nos dice, que evidentemente un niño que se ha educado por una pareja de homosexuales va a tener una cantidad de carencias, se le está privando de una riqueza, ¿no?, en sus relaciones, pues que es fácilmente deducible que va a tener problemas serios. Bien, eso en cuanto a la inmoralidad de la adopción de niños, ¿eh? Pero es que no es eso solo, es que hay más, que es la siguiente. El hecho de que esa ley o estas leyes, ¿no?, estén buscando el reconocimiento de parejas, un reconocimiento legal a una pareja homosexual, también eso pone en cuestión, y yo diría que es discriminatorio con respecto a otras parejas. Porque si resulta que yo soy un gay y tengo una pareja, o sea, tengo derecho a ir a un registro civil, y a que a mí me den un reconocimiento con unos beneficios fiscales y con un reconocimiento tal, cuasi familiar. Bien. Y si yo tengo un amigo o tengo un primo con el que vivo con él y de gays nada, no podemos ir a ese registro a registrarnos, ¿no? Pero vamos, es que es absurdo. O sea, ¿qué pasa? ¿Que hay que tener relaciones sexuales para llegar a tener un derecho? O sea, es que es absurdo. Fijaros que cuando olvidamos un punto de partida tan fundamental como este, que la familia que el matrimonio es el reconocimiento legal del Estado a la unión del hombre y la mujer en virtud de que son una célula básica de la sociedad, por la que se regenera la sociedad. Y no es que estemos haciendo una opción ideológica, no, es que reconocemos que el hombre y la mujer son la fuente de regeneración de la sociedad, y por eso les llamamos matrimonio. Cuando tú te olvidas de ese asunto, cometes injusticias tremendas cuando tú reconoces a una pareja de homosexuales como matrimonio y les das toda una serie de reconocimientos legales, y eso se lo niegas a otro. ¿Y por qué yo con mi madre, que vivimos los dos juntos, no puedo tener yo esos beneficios? ¿Y lo pueden tener los dos homosexuales que viven en el piso de enfrente y yo no con mi madre? ¿Y yo con mi primo y el otro con el otro? ¿No? O sea, pues es que verdaderamente podemos llegar a hacer el ridículo. Si siguiésemos por ese camino, habría que llegar a hacer una ley de registro de amistades. Bueno, pues entonces, hagamos una ley de registro de amistades, y a ver qué beneficio le damos a la relación de amistad con este y con el otro. Es que verdaderamente hacemos el ridículo. Hacemos el ridículo. Vamos más todavía. Porque claro, estas leyes de parejas, de hecho, no se refieren exclusivamente a las relaciones homosexuales, sino también quieren dar un reconocimiento a las parejas heterosexuales que no quisieron casarse. Ley de parejas, de hecho, las parejas que no han querido casarse y pasen por el ayuntamiento y tal. Bien. No sé si sabéis la anécdota de que cuando comenzó este lío, el primer ayuntamiento en aprobar este registro de parejas fue el de Vitoria. Entonces, el alcalde de Vitoria era Cuerda, que ahora ya está jubilado. Entonces decían que había 3 formas de casarse. Decían, por lo civil, por la iglesia y bajo cuerda, decían, ¿no? Entonces, eso se decía allí en Vitoria. Pero bien, aparte de eso, hay que hacer una crítica tan sencilla como la siguiente. ¿Qué sentido tiene que el que una pareja no quisiese casarse por lo civil ni por la iglesia y quisiese vivir juntos, y ahora se quiera darle un reconocimiento legal? Si ellos mismos voluntariamente y libremente quisieron rechazar la posibilidad de un reconocimiento legal, ahora ¿por qué de repente vamos a dar otro reconocimiento legal? ¿No lo habían rechazado? Entonces ahora ¿por qué se lo vamos a dar? O sea, ¿esto cómo es? ¿Qué consiste? Ponemos un papel de un color distinto, el otro era verde, este va a ser azul, ¿no? O sea, es que es un poco absurdo este asunto, Es un poco absurdo. De no ser que
A no ser que estemos ante una cuestión que es buscar una alternativa más rentable que el matrimonio, en la que se busca un reconocimiento jurídico en el que a esas parejas se les da un tipo de beneficios fiscales y derechos de herencias, etcétera, como si fuese matrimonio, pero no tienen unos deberes correlativos. Oiga, eso es lo más próximo que yo conozco a un fraude de ley. Eso es fraudulento. O sea, es decir, ¿qué pasa? Que yo estoy buscando una fórmula en la que no contribuya con la sociedad como contribuyen los casados y busco una fórmula para poder beneficiarme de... Oiga. ¿O qué pasa? Que en el fondo estoy buscando una especie de ampliación solapada de la ley del divorcio. Pues es así, sea usted valiente y modifique la ley del divorcio y hágalo yo a la carta. Pero es que es absurdo. Es decir, ¿bajo qué concepto una pareja que no quiso, libremente no quiso casarse, ahora le vamos a ofrecer otro reconocimiento legal distinto? ¿Por qué? Y además, y si hay parejas que las habrá, que no quieren acogerse ni al matrimonio por la Iglesia, ni al civil, ni a la ley de parejas de... Respetamos su libertad y que se atenga a las consecuencias, ¿no? Pero creo que es un poco de sentido común. Pero aquí nos cuelan ciertos conceptos en nombre un poco de la tolerancia, que los examinas un poco en profundidad y dices, pues esto es ridículo. Es que hay que terminar con una discriminación. ¿Discriminación? Yo no veo ninguna discriminación. El que quiere que se case por lo civil, y el que... que no. Es que usted no trata igual a las personas, a una pareja homosexual que una heterosexual. Claro, no los trato igual porque no son iguales, ¿entiende? O sea, es decir, discriminación consiste en tratar distintos situaciones iguales. Pero es que aquí hay una situación esencialmente distinta, yo la trato de una forma diferente porque es que no es igual. Entonces, a veces se nos meten unos goles, ¿no? Porque se ha hecho iba a decir yo una palabra que es casi un talismán, y el talismán es discriminación. Pero ¿qué discriminación? O sea, ¿dónde está la discriminación? Discriminación será la de esas parejas que resulta que ven, o sea, parejas de amigos y parejas de primos y padre e hijo, que de repente ven que aquí el que es homosexual tiene un tipo de ventajas con respecto a nosotros. Pero bueno, eso sí que es discriminación, pero no otra, no otra. Bien, en definitiva, creo que hay que decir que esas pretensiones, ¿no?, de equiparación, bien sea al nivel, como se intenta hacer en el País Vasco, ¿no?, de equiparación total con el matrimonio, con adopción de hijos incluida, o unas fórmulas menos fuertes que se buscan en otros sitios, en las que no llegan a lo de la adopción, pero también están buscando una equiparación, un reconocimiento legal de una unión, pues hay que decir que no hay tal derecho, no hay tal derecho. Las personas tendrán derecho a tener sus relaciones personales de vida privada. No les estamos negando ningún derecho cuando ellos después podrán tener, bien sea a nivel de un acuerdo notarial, el tipo de acuerdo de reparto de bienes que ellos quieran tener, pero no debemos modificar pues todo un tipo de legislación en la que se prima al matrimonio, porque el matrimonio es la célula básica de la sociedad que regenera la sociedad. Es lo que hay que decir. Y por cierto, otro de los grandes males que tiene la fecundación in vitro, de la que ayer hablábamos, es que es una especie de puerta coladero para que las parejas homosexuales acaben teniendo hijos adoptados, aunque no esté legalizado. Porque claro, como la fecundación in vitro permite que una persona vaya sin su pareja a hacer el proceso de fertilidad, voy yo, pues me hacen una fecundación in vitro. Esa mujer se queda embarazada y resulta que ese hijo lo comparte con una lesbiana. Y esta es una fórmula, la fórmula que ahora mismo en España está conllevando más casos de niños que están siendo pues de una manera inmoralmente educados en familias, en parejas homosexuales, por la puerta de atrás, porque sin estar legalizado, de hecho, por la vía de los hechos consumados y por la vía de una fecundación in vitro, que además tiene la inmoralidad de permitir que una persona sola y no una pareja se acerque ahí, pues están conllevando que es una especie de coladero para que los niños sean
iba a decir yo, pues maltratados en su derecho a un tener padre y madre, y de una manera solapada, incluso no estando legalizado, está ocurriendo que la fecundación in vitro es una fuente de obtención de hijos para parejas homosexuales. Bien, hasta aquí un poco lo dejo, y ahora vamos a entrar un poco en el diálogo, que yo creo que es una manera a veces también de aclarar más cosas, etcétera. Y bueno, a ver, vamos a por ello. Primero es que José no lo sabía, pero algunos quizás sí, pero muchos no. Para que tengáis más información, hace 2 años, creo que fue hace 2, se trató el tema no desde la perspectiva de la regulación legal, sino desde la perspectiva psicológica. Entonces, para quienes no estuvisteis, que lo sepáis, que está en la librería Las Cases, en que lo trató una psicopedagoga, Charo González, y un psiquiatra, Ernesto Aviñó, que es del equipo de Aquilino Polaino. Entonces eso es bueno porque José Ignacio lo ha resumido de una manera muy, muy buena, pero quien quiera datos, digamos, médicos, ahí este hombre, Ernesto, los explicó, ¿no? Y él contó, un poco confirmando lo que tú has dicho, pero os lo cuento a los que no estabais o no os acordáis, que él, al estudiar la carrera de medicina y de psiquiatría, le pasó lo que ha dicho él, que como ya no se ve como una enfermedad, nadie le explicó cómo tratar cuando llega este problema. Y entonces, que estaba en su consulta un día y se le presentó un chico, y ese chico le dijo, mire, yo tengo este problema. He ido a otros psiquiatras y me han dicho, eso no es ningún problema, aquí yo no te trato porque no tienes un problema. Pero yo no me lo creo, yo tengo este problema, yo quiero que alguien me ayude. Entonces, que él sintió la tentación de decir, yo no sé, vete a otro. Pero que dijo, yo no puedo hacer eso. Entonces se sintió obligado a estudiar el tema y en efecto, pues en estos años desde entonces ha profundizado en él, y él sé que trata a personas concretas y que ve que sí, claro que se puede avanzar, ¿no? Y vino a confirmar lo que tú has dicho, que parece ser, todavía se discute un pequeño porcentaje de inclinación genética, pero que más bien son problemas de infancia o problemas de adolescencia, ¿no? Es una cosa. Y luego la otra quería... Bueno, entonces eso, que lo sepáis, que están Las Cases, para quien lo quiera, Ernesto Aviñó y Charo, hace 2 años. Charo González, sí. Charo se fijó más en la evolución psicopedagógica, las etapas del niño, etcétera, y Ernesto pues ya más un poquito los temas médicos y de terapia. Y luego la otra cosa, añadir que esto lo sabes tú, pero quizás no te has acordado, que precisamente uno de los psiquiatras que hace 20 años estuvo de acuerdo en quitarlo del DSM, es de los que ahora se ha arrepentido, ¿sabes, no? Y que ha dicho que eso ha sido un error y que hay que tratar a quien tiene ese problema. Y ahora, claro, están que se lo comen, ¿no? Como sabéis también, y si no, pues es bueno que lo sepáis, que la primera mujer de Estados Unidos que ganó una sentencia proabortista ahora está haciendo campaña contra el aborto. Porque al cabo de 20 años, o de 30 ya casi, ¿verdad? 30 ya, fue el 73, pues ella se da cuenta de las consecuencias que ha tenido. Y ahora hace campaña en contra, ¿no? O sea que al final, pues eso, la historia siempre acaba dando la razón a quien la tiene, ¿no? Y entonces ese médico pues se ha arrepentido, y es un norteamericano, Spitzer o algo así me parece que es. Y luego añadir también a nivel de información, aunque hay uno, Javi Muñoz, que quizá pueda decir algo más, que hay unos encuentros universitarios también, conocéis, se vienen haciendo hace más o menos cuando nació JRC, los EUC, son encuentros universitarios católicos que organiza la milicia. Entonces los que va a ver este curso van a tratar de la orientación sexual, y a uno de ellos se va a traer a uno de los mayores expertos que hay, un italiano, Nicolosi me parece que es. Entonces quien tenga interés pues le puede preguntar a mí, que ya os digo quién los organiza, o a Javi Muñoz, que es ese que está por ahí detrás, ¿verdad? Que también nos puede informar. A ver, alguna preguntilla por ahí. Has hablado a nivel de educación del tema, y algunas pautas o criterios para prevenir esta situación, pues con los chavales o con las situaciones que tenemos. Bueno, yo creo que con respecto a eso, en cuanto a pautas de prevención, etcétera, pues no es difícil deducir un poco por sentido común, según los psicólogos te dicen, ¿no?, de cuáles han sido los problemas un poco de psicopedagógicos que han llegado a formar la homosexualidad o esa tendencia desviada, darles la vuelta, ¿no?, como quien da la vuelta al calcetín, y precisamente pues hacer un tipo de relación psicológica en el seno de la familia que dé la vuelta a ese tipo de situación insana que fue la que la creó. Y en concreto, pues creo que las pautas que se deben de dar en el seno de una familia
para que esa tendencia homosexual no se pueda llegar a producir, es una relación padre-hijo o madre-hija, pues iba a decir yo, muy directa y muy de complicidad entre ellos dos, ¿eh? O sea, el hecho de que, por ejemplo, una familia, el padre, por el hecho de ser padre, tenga un tipo de relación especial, no digo discriminatoria, de que este es mi favorito, y entonces parece como, porque a veces siempre existe un riesgo de una relación preferencial discriminatoria, no voy por ahí. Pero el hecho de que un padre tenga un tipo de relación diferenciada con un hijo, por el hecho de que ser hijo y es varón, y tenga con él un nivel de comunicación y de complicidad, digo complicidad, que es una palabra muy ambigua, ¿no? Pero bueno, un nivel de relación muy estrecha y directa entre varón y varón, o entre mujer y mujer, eso es muy sano. Eso es muy sano. También es muy sano el prevenir de ciertos apegos afectivos excesivos, pues del chico con la madre o de la chica con el padre, que a veces, pues cuando uno sobre todo está buscando una relación afectiva que le compense del disgusto del otro, pues es que es insano. Es insano. Eso busca un tipo de relaciones que al final, cuando alguien huye de una situación, no sabe exactamente qué trastorno le está generando. Los problemas hay que afrontarlos. Cuando hay problemas, se afrontan, no se escapa de ellos. Porque emocionalmente se van creando una serie de conmociones interiores que luego no se saben ni cómo se van a somatizar. Y también diría que lo último que puede pasar en un matrimonio es que uno intente compensar en los hijos los problemas que tiene el matrimonio. Eso sí que es un principio de pedagogía que teníamos que mantenerlo al rajatabla al 100%. El hecho de que los disgustos dentro del matrimonio de marido y mujer, uno pues intente buscar en el hijo o en la hija el confidente en el que el expreso la angustia que yo tengo dentro del matrimonio, etcétera, es lo último que se puede hacer. Y a veces afectivamente se está buscando en un hijo unas compensaciones pues que llegan a pedirle a un niño pues un tipo de identificación incorrecta. Jamás se deberían de transmitir a los hijos los problemas que existe en el matrimonio, jamás. Y esa sería una buena pauta pedagógica preventiva. Yo diría que estas tres cosas especialmente, ¿no? Una relación directa entre padre, hijo y madre, hija, que sea especial por el hecho de ser entre padre, hijo y madre, hija. Prevenir frente a una especie de relación demasiado posesiva y cariñosa, compensatoria de la otra. Y en tercer lugar, el hecho de que el matrimonio tenga mucho cuidado de no trasladar o no pretender que un hijo sea un colchón afectivo del problema que tengo con mi marido o con mi mujer. Yo creo que esas tres pautas son las importantes. A ver, pregunta Salomé que si la homosexualidad puede ser causa de nulidad matrimonial. Bueno, pues vamos a ver, la verdad es que sí, puede ser causa de nulidad matrimonial, pues porque una persona que habría que ver, ojo, habría que hacer un matiz, y el matiz que habría que hacer es el siguiente: puede ser que una persona haya tenido una tendencia homosexual, se haya tratado de ella con un éxito de terapia bueno, esa persona a su pareja también se lo ha comunicado, porque yo creo que, por ejemplo, que podría ser un motivo de nulidad matrimonial el que alguien a su pareja le oculte un dato tan importante como que yo tuve una tendencia homosexual y tuve una terapia de ella. Eso debe ser comunicado, por supuesto, en una relación de un noviazgo bien llevado, y con esas premisas, eso permite un matrimonio perfectamente válido ante los ojos de la Iglesia y de la sociedad civil, que no puede ser anulada por ello. Ahora, otro tema distinto es que una tendencia homosexual no haya sido sanada, incluso igual ni ha habido una terapia para sanarla, o que incluso ha sido ocultada, que suele ser a veces lo más frecuente en estos casos, que ha sido ocultada dentro de la pareja, y evidentemente es un motivo de nulidad matrimonial. ¿Por qué? Pues porque no hay una consciencia por parte de la persona que se ha casado con ella, de con quién me he casado, ni hay tampoco una libertad suficiente para poder vivir y mantener las exigencias de unión complementaria que exige un matrimonio, etcétera. Entonces sí es un motivo. Aunque no lo has preguntado, añado una cosa más. También para el sacerdocio, para que alguien acceda al sacerdocio,
pues la tendencia homosexual pues es una causa que impide el que una persona pueda acceder al sacerdocio. Aunque, bueno, lo que pasa es que yo creo que hay que decir lo siguiente: aunque sienta que tiene vocación, hago ese matiz, ¿sabes? Aunque sienta que tiene vocación. ¿Por qué? Porque tener vocación no es únicamente lo que uno siente, sino el discernimiento que la Iglesia hace sobre ese supuesto sentimiento de vocación. Porque la Iglesia considera imprudente que una persona con tendencia homosexual, aunque él quiera vivir en castidad, dice: yo tengo tendencia homosexual, pero quiero vivir en castidad. Bien, por eso quiere ser sacerdote. Es un poco imprudente. Es un poco imprudente porque hay, no, en teoría sería posible, ¿verdad? Sería posible que él tenga una tendencia homosexual y que viva en castidad. Es su sacerdocio. Pero corre unos riesgos que la Iglesia estima que es más oportuno, más prudente no permitir ese acceso por los riesgos que pueden correr. Primero, que va a vivir en un seminario con más chicos, empezando por ahí. Segundo, porque no sé qué, ¿sabes? O sea, es decir, pues hay una serie de riesgos que la Iglesia estima que es más oportuno que no acceda al sacerdocio y que, habría que decir, ¿y tenía vocación? No, no tenía vocación. La prueba es que la Iglesia, discerniendo la llamada de Dios, le ha dicho: es más prudente que no accedas. Sí, mira, hay una cosa, añado a esto, digo un poco de cara a la grabación, porque no se escucha la pregunta que digas tú. Hago una pequeña matización. El gran disgusto que hemos tenido todos los católicos por lo que ha ocurrido en Estados Unidos con todo ese follón de los sacerdotes pederastas que han abusado de niños, no recientemente, porque estos casos que están saliendo eran de los años 60, 70, 80, etcétera, ¿no? Han sido casos muy antiguos ya, pero que los hemos sufrido ahora. Una cosa que nos está diciendo aquí es la siguiente: de esos casos tan terribles, ¿no?, que hemos sufrido un montón al saber esas cosas, de esos casos tan terribles, no sé si la gente ha caído en cuenta de un pequeño detalle: que esos habían abusado de niños, no de niñas, o de jóvenes, de jóvenes masculinos, no de jóvenes femeninas. Es decir, que estamos hablando de un caso que se habían colado en la Iglesia Católica candidatos con tendencia homosexual, que según la Iglesia no debían de haber sido aceptados. Y precisamente uno entiende ahora por qué la Iglesia, en su prudencia, entiende que una persona con tendencia homosexual no se le debe de aceptar al sacerdocio, porque no es prudente. Y esos sacerdotes que teóricamente pasaron por el seminario sin que nadie supiese que tenían tendencia homosexual, finalmente se ordenaron y finalmente, pues ese riesgo latente que estaba ahí se manifestó. Y fíjate tú de qué forma, que no abusaron de chicas, no, abusaron de chicos, lo cual también pone encima de la mesa el hecho de que la persona con tendencia homosexual tiene mucha mayor tendencia a la promiscuidad que la persona heterosexual. Mucha mayor tendencia a la promiscuidad. El tanto por ciento de inestabilidad en parejas homosexuales es muy superior, pero muy superior que en parejas heterosexuales, ¿no? Y eso es... recuerdo que estuve en un debate en Euskal Telebista, en la televisión vasca, con el motivo de la ley esa que se aprobó en el País Vasco. Y me acuerdo que el representante de estos colectivos homosexuales del País Vasco me decía, ¿no?, cuando yo le afirmaba estos datos de inestabilidad, ¿no?, me decía: hemos tenido un caso de una pareja de lesbianas que han cumplido 20 años de unión tal, ¿no? Y le dije: discúlpeme, pero yo este fin de semana he celebrado 2 bodas de oro, 2 bodas de plata, y usted me está hablando de una excepción del País Vasco, que en el País Vasco había una pareja que dura 20 años. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Es decir, la unión heterosexual es complementaria, y la unión homosexual no lo es. Es mucho más difícil que una persona con tendencia homosexual viva su castidad. Es más difícil. Para él le cuesta, es un esfuerzo mucho más heroico que para una persona heterosexual. Y por lo tanto, terminando esa pregunta, habría que decir que la Iglesia creo que ha sido muy prudente, y ahora se ha demostrado con lo que ha pasado en Estados Unidos, ha sido muy prudente en mantener su norma de que los candidatos al sacerdocio pues tienen que ser personas, evidentemente, sin esa neurosis homosexual, porque estamos añadiendo una dificultad muy grande a la vivencia de la castidad, que traducido al celibato, pues no veas tú lo que pasa ahí. Aquí habla mucho de salir del armario, pues ese famoso Montero, que salió del armario, dejó salir del armario. Hay que decirle: oiga, ¿le recuerda a usted, si usted habla tanto de equiparación absoluta
entre homosexuales y heterosexuales, ¿usted por qué no ha vivido el celibato? ¿O es que el ser homosexual a usted le da dispensa al celibato? Usted mismo lo que me está de una forma es me está demostrando la incapacidad que tiene por su tendencia homosexual a ser un poco dueño de sus impulsos. O sea, luego esa especie de reivindicación del cura que sale del armario, no sé qué historias, me está demostrando precisamente que usted es incapaz de mantener el compromiso que libre y voluntariamente adquirió del celibato. ¿Entiende? Porque tiene una neurosis de un impulso sexual no libre, sino totalmente, de alguna manera, pues desequilibrado, que le hace incapaz de vivir el celibato. ¿Ve cómo no es igual? Usted mismo con su actitud. Si usted hubiese salido del armario diciendo, soy homosexual, pero vivo perfectamente la castidad y el celibato, bueno, hubiese hecho una aportación al colectivo gay, pero me parece que usted no ha hecho ninguna aportación al colectivo gay, porque saliendo del armario y diciendo que ha tenido relaciones homosexuales con todo pichichi, nos ha demostrado que lo que pensamos de usted era cierto, ¿entiende? Claro, es que es así, ¿eh? Hay que decir eso, ¿eh? Bueno, con respecto a tu pregunta, ¿no? de cómo poder ayudar, cómo poder tratar personalmente en un apostolado cristiano, en una amistad cristiana, con un chico que tiene un poco la confidencia contigo, de que él tiene una tendencia homosexual y sin embargo quiere también tener pues una vivencia, una relación con el Señor, pues yo creo que primeramente hay que decir que son dos cosas en absoluto incompatibles. Yo recuerdo que a mí me han venido allí en Zumárraga algunos testigos de Jehová diciéndome escandalizados, diciéndome no, porque en su iglesia entran homosexuales, y digo, ojalá entrasen todos, o sea que eso de entrada, explico, nos hemos enterado de que en su iglesia entran algunos homosexuales, y digo, ojalá entrasen más, o sea que eso va a empezar, ¿no? Porque es que es esa postura típica de los testigos de Jehová, ¿no? Que, o sea, me parece increíble, ¿no? O sea, me parece que no mantiene pues esa actitud de Jesucristo de acogida a toda persona, además una acogida preferencial y especialmente, pues yo diría cariñosa con una persona que tiene un problema, y tiene un problema que necesita una... Además, te voy a decir una cosa, tenemos una obligación especial de arropamiento a esas personas sabiendo que van a tener encima el peligro de tener una serie de colectivos gays a su alrededor que si no encuentran una acogida respetuosa y cariñosa por parte de un cristiano, van a ser esos colectivos gays, ¿sabes?, los que les cojan en su entorno y entonces le van a deformar y le van a de alguna manera consolidar esa tendencia homosexual y le van a deformar los criterios y le van a condenar a que sea esclavo de ellos y a no poder liberarse de ellos, ¿no? Si siempre tenemos un deber de acogida, creo que tenemos un deber extra por el peligro que tienen ellos de ser captados por esos colectivos gays que realmente son tremendos, ¿no?, en su capacidad de presión. Bien, entonces, ¿cómo hacerlo? Pues hombre, yo creo que es muy importante la capacidad de escucha, porque también esa persona, pues posiblemente igual, cuando se abre a ti, tendrá otros ámbitos en los que no se ha atrevido a hablar, que igual pueden ser los familiares, etcétera, y el hecho de que se abra una persona, creo que es importante que sea escuchada, porque si tiene la sensación de que en cuanto que ha abierto la boca he visto que ha puesto cara de escandalizado y me ha metido en un zarpazo, ¿no? Pues realmente es muy importante el que nos acordemos de cómo Jesús escuchó a los discípulos de Maús y les dejó hablar antes de que él les hablase. Me parece que es muy importante que nuestra amistad dé un ámbito en el que alguien pueda expresar lo que tiene dentro sin que yo, pues por mi escándalo o por mi aparente escándalo no le permita expresarse. Eso en primer lugar. Pero también creo que a él es importante hacerle ver las contradicciones y los sufrimientos que eso mismo le genera, porque ese tipo, ¿entiendes? Fijaros, el colectivo gay tiende al gueto siempre, tiende al gueto. Eso es una cosa patente y evidente, ¿no? Ahí están en San Sebastián, allí, la zona de los pubs de los gays. Pero bueno, eso, ¿por qué? O sea, ¿por qué es eso así, no? O sea, que nosotros nos ocurre decir, este gay es heterosexual, este pub es heterosexual, eso no se nos ocurre, ¿no? O sea, el gay tiene una tendencia al gueto muy manifiesta, que es un ambiente que se retroalimenta, ¿sabes? Se retroalimenta y que de alguna forma eso impide salir de ese ambiente. Y es importante a esa persona ayudarle a salir de ese ambiente que se retroalimenta.
Eso sí, creo que es importante, ayudarse a oxigenarse, ayudarle también a que se integre en cualquier grupo de movimiento apostólico, ¿no?, en el que él pues iba a decir yo, que tenga la posibilidad de oxigenarse sin que sea siempre más de lo mismo y más de lo mismo. También el colectivo gay se alimenta mucho de un victimismo, de estarse siempre quejándose de que no me comprenden, no me no sé qué, no me no sé cuánto, ¿entiendes? Y hay que sacarle de ese ambiente. Entonces yo te diría, primero, ofertarle un lugar de escucha, ofertarle ambientes alternativos, que es muy importante, hacerle ver también, que comprendemos ese sufrimiento, pero que es muy importante aceptar en realismo, pues que se trata, yo no sé si utilizar la palabra neurosis, que en sí la palabra neurosis desde el punto de vista psicológico no es nada, pero asusta un poco, ¿sabes? Asusta un poco la palabra neurosis porque no es nada, ¿eh? Tú a un psicólogo le dices la palabra neurosis y no le asusta nada, pero al que no es psicólogo le dices esa palabra y de repente le pega un susto, porque dice, está loco, ¿no? Porque a veces equiparamos cualquier término psicológico con que está loco, ¿eh? Igual yo no utilizaría la palabra neurosis, ¿no? Pero sí le hablaría de la palabra contradicción, de una contradicción que uno tiene en su interior, que esa contradicción le lleva a sufrir mucho, ¿eh? Entonces, habría que decirle, mira, hay posibilidades de esperanza en esta contradicción, y mientras tanto, tú como yo, tenemos que luchar por la castidad cristiana, porque a mí también me cuesta la castidad, aunque no tenga tendencia homosexual, ¿eh? Y lucho por ella, ¿no? Y tú lo mismo, porque es que parece aquí que la tendencia homosexual es carta verde en materia de, ¿sabes? No sé por qué. O sea, que tú tienes que vivir la castidad como vocación igual que yo. Esto es muy importante, ¿eh? Aquí, ¿qué pasa? ¿Que hay dispensa o qué? O sea, hay dispensa del sexto mandamiento para el homosexual, pero ¿eso desde cuándo? ¿Eh? O sea, esa dispensa de ustedes, entonces, tienes mucho en común para hablar con él de la importancia de la castidad, de la importancia de que la castidad es ser dueño de nosotros mismos para poder darnos y darnos en entrega, etcétera. Tienes un campo en común en todo lo que es la pureza y todo lo que es la castidad importantísimo, que es un campo común, ¿eh? O sea, no olvidemos de eso, ¿eh? Y luego, sobre todo, yo le presentaría un Jesús que acoge, que escucha y que sana. Y que esas contradicciones que tenemos, ¿sabes? Jesús nos las sanará con paciencia, entendiendo que eso es una batalla a largo plazo, ¿eh? Esas tendencias no desaparecen así por las buenas. Jesús acoge, abraza y sana. Sana con paciencia, sana al que es perseverante, sana al que pide su gracia, la que tal. Y a la medida que vayas adquiriendo con él pues una amistad profunda y veas que su tendencia hacia la homosexualidad es profunda, aconsejarle y acompañarle incluso, y acompañarle a un psicólogo, que yo hasta le acompañaría, y si te ofrece una amistad profunda le acompañaría y le haría de, ¿sabes?, de introductor, a donde alguien que le pueda ayudar, ¿de acuerdo? Eso es importante, creo que es importante. Además, no olvidéis lo que hemos dicho antes, que en un tanto por ciento muy alto de los casos estamos hablando de que la homosexualidad ha tenido origen en un contexto de pecados concatenados contra la pureza, y nada de un problema psicológico de la pubertad o de la adolescencia, no, sino que en esa espiral de pornografía, de impureza, pues la homosexualidad es casi un pasito más dentro de la espiral de sensaciones fuertes que a veces se está buscando, ¿no? Y con respecto a lo primero que ha dicho José Antonio, eso de que decía de lo de las muñecas y todo eso, claro, yo no soy psicólogo, me imagino que en esa charla que dice que Luis Fernando ha dicho que está por ahí, de Charo González, eso estará bien matizado, pero dirá esas pautas pedagógicas, ¿no? Pero fijaros que yo al comienzo he dicho una cosa, igual voy a terminar afirmando lo primero, de que cuando el Génesis dice a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó, estamos veniendo a decir que la sexualidad no solo es una esfera biológica, sino que es una esfera espiritual, y por lo tanto pretender que la igualdad de dignidad entre el hombre y la mujer se convierta en un igualitarismo, como si no tuviesen desde el punto de vista psicológico una diferenciación que es la que permite la complementariedad, por cierto, porque si no habría una diferenciación, ¿qué complementariedad va a haber? Así de claro, ¿no? Pues se puede llegar a hacer daño en la psicología de los niños, porque es cierto que eso que he dicho yo antes de esa complicidad del padre con el hijo, que parece que va un domingo y le lleva al monte y le enseña no sé qué, o sea, esa complicidad pues es bastante incompatible con eso que decía José Antonio de que al niño de 4 años le enseñan a jugar a muñecas, macho,
Claro, porque es quizás no ayudarle a una aceptación y a una configuración con su propia sexualidad. Y todos hemos tenido pues un cariño muy especial hacia nuestra madre, pero a su vez también hemos tenido un tipo de identificación con nuestro padre en primera línea. Y lo mismo una chica. Un cariño muy especial hacia un padre, pero un tipo de relación con la madre especial de mujer a mujer. Bien, me imagino que en esa charla de Charo estará eso más especificado, pero es cierto, que se está haciendo daño, que aquí todo el mundo calla, que todo esto también es posible, y todas estas leyes de parejas de hecho, etcétera, etcétera, ¿no?, que se están llevando a efecto, están siendo posibles pues por el hecho de que hay mucho católico cobarde. Os cuento, por ejemplo, un caso que recientemente hemos vivido en el País Vasco, y es que el colectivo gay del País Vasco ha denunciado al defensor del pueblo, ahí el Ararteko, que se le llama, ¿no?, el defensor del pueblo del País Vasco, ha denunciado un libro de religión que cuando aborda el tema de la homosexualidad se atreve a decir, es de, bueno, no sé qué curso es, pero de chicos de 14, 15 años, un libro de religión que se atreve a decir que la homosexualidad priva de la complementariedad de los dos sexos, tal, y existen terapias para sanarla, un libro de religión católica. Entonces va el colectivo gay de homosexuales y lesbianas y transexuales del País Vasco y denuncia eso, denuncia al defensor del pueblo. El defensor del pueblo pasa la denuncia a la consejera de Educación del Gobierno Vasco, Ángeles Iztueta, y la consejera de Educación del Gobierno Vasco hace una rueda de prensa en la que afirma su decisión de denunciar a la Iglesia Católica por haber publicado ese libro diciendo eso, ¿no? Y porque esas afirmaciones sobre la homosexualidad, fijaros bien, no se compadecen con la guía que el Gobierno vasco ha hecho sobre sexualidad. Es que es tremendo. Y todo esto llega a ocurrir por el pecado del silencio de muchos católicos que no dicen ni pío. Eso ha ocurrido el mes de julio, o sea que estamos hablando de antes de ayer, fijaros, ni más ni menos. Cuando resulta que según la Constitución española, un padre tiene derecho a que sus hijos sean educados conforme a las convicciones morales que él tiene. Ni más ni menos, eso es así. Entonces, resulta que el Estado tendrá que tutelar el derecho que tiene el padre que su hijo sea educado conforme a sus convicciones morales. Yo a mi hijo le mando a clase de religión, en la asignatura de clase de religión, ahí está ese libro que por supuesto es conforme a la doctrina católica, y entonces, ¿a mí qué me va a venir a mí ahora el Gobierno vasco denunciándome a la Iglesia Católica por haber permitido ese texto? Oiga, yo tendré que denunciar al Gobierno vasco por no haber respetado los derechos de un padre de que sus hijos sean educados conforme a su conciencia. O sea, estamos llegando, ¿entendéis? Por cobardía, estamos llegando este asunto a unos límites que uno no sabe ya dónde van a parar. Entonces, esta firmeza hay que hacerla compatible con un principio, que es lo que te decía a ti, de acogida cariñosa a la persona, personal, de tú a tú. Pero con lo que respecta a las presiones del colectivo del gueto, como decía José Antonio, es que hay que ser muy firmes. ¿Sí? Hay que ser muy firmes y hay que hacer valer nuestros derechos, entender un poco de nuestros derechos legítimos y hacerlos valer. Porque fijaros que hasta dónde se puede llegar ya, ¿no?, a una denuncia a la Iglesia Católica de que, bueno, entonces que, o sea, la Iglesia Católica va a ser denunciada de su doctrina. Es que es el colmo ya, vamos, ¿no? Bien, nos ha dado ya la hora, y ahora nos van a decir un poquito aquí que